Bendiciones para todos ustedes en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Un placer saludarles acá y compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios, hablando de temas que edifican. Muy contentos por todos aquellos que se están sumando a la familia de Libres por la Verdad. Le damos la bienvenida. Pedimos a Dios de todo corazón que este canal le pueda ser de edificación, y si ese es el caso y compartes lo que estamos compartiendo contigo aquí, pues sería una bendición excelente para el trabajo que se está realizando aquí. Seguimos con esta serie de la Cena del Señor. Tenemos otra serie que paralelamente estoy trabajando sobre escudriñando las Escrituras. Así que el canal sigue creciendo en contenido. Saludos para todas las personas que nos están mirando de diferentes naciones. Hoy quiero continuar con la serie, les decía, de la Cena del Señor, y quiero hablar de la temática de cenas mesiánicas, como ya en el pasado se conocía o se interpretaba en las Escrituras diferentes cenas mesiánicas. Para introducir el capítulo de hoy, quiero leerle parte del prólogo de este libro que les voy a mostrar aquí, Paganismo en tu cristianismo, de autores Frank Viola y George Bana, publicado por la editorial Vida. Un trabajo investigativo realmente digno de destacar, y le recomiendo el libro. Si lo puede conseguir, léaselo. Para que tengan una idea de cómo la editorial reconoce este trabajo investigativo, la editorial Vida tiene una nota aquí al comenzar el libro donde expone que aunque ellos no están de acuerdo con todo lo que los autores exponen en el libro, decidieron publicarlo a causa del trabajo investigativo, la calidad del trabajo investigativo que hicieron estos dos hermanos. Aquí en la introducción hay una especie de fábula, de cuento que los autores escriben, y no es de ellos, lo están citando a otro autor, para mostrar lo que ha sucedido en la historia del cristianismo. Y yo lo quiero leer aquí porque realmente viene al caso, pues se lo podemos aplicar a lo que ha sucedido con la Cena del Señor. La importancia de buscar en las raíces, en los comienzos de este evento es determinante, y lo que ha pasado es que se ha obviado esto y se han buscado otros caminos que surgieron posteriormente. Aquí les leo. La historia se llama El Camino del Becerro. Un día, a través de los bosques vírgenes, caminaba un becerro rumbo a su hogar, como lo hacen los buenos becerros. Pero recorrió un sendero torcido y con curvas, un sendero sinuoso, como lo hacen todos los becerros. Desde entonces han pasado 300 años y yo infiero, el becerro ha muerto. Sin embargo, ha dejado tras sí sus huellas, y aquí está la moraleja. Al día siguiente, esas huellas fueron seguidas por un perro solitario que pasaba por allí, y luego un cordero, líder de su grupo, prosiguió por ese sendero, por valles y pendientes, y arrastró al rebaño tras sí también, como los buenos corderos líderes siempre lo hacen. Y desde ese día, sobre los montes y en los claros, a través de esos antiguos bosques, se formó un sendero. Y muchos hombres zigzaguearon, esquivaron y giraron, se molestaron y murmuraron palabras de justa ira a causa de que ese fuera un sendero tan sinuoso. Pero todavía continuaban tras las primeras migraciones de aquel becerro y siguieron sus pasos a través de ese sendero en el bosque, serpenteante porque él se bamboleaba al caminar. Ese sendero del bosque se convirtió en una senda, con curvas que giraban y volvían a girar. Esa senda sinuosa se convirtió en un camino, en el que más de un pobre caballo llevando su carga debió esforzarse bajo un sol abrasador y recorrer como 3 millas para hacer una. Y de ese modo, durante 1 siglo y medio, anduvieron trotando sobre los pasos de aquel becerro. Los años fueron pasando con rauda velocidad. El camino se convirtió en la calle de un pueblo, y esta, a su vez, antes de que los hombres lo notaran, se convirtió en una atestada vía pública de la ciudad, y pronto llegó a ser la calle central de una conocida metrópolis, y los hombres durante 2 siglos y medio siguieron andando sobre los pasos de aquel becerro. Cada día 100,000 en bandadas siguen al becerro zigzagueante, y sobre este trayecto sinuoso pasa el tráfico de un continente. 100,000 hombres han sido conducidos por un becerro muerto hace casi 3 siglos. Siguieron ese sendero todavía sinuoso y perdieron 100 años por día, porque le han rendido tremenda reverencia a un precedente muy arraigado. Esto nos podría enseñar una lección moral. Si yo fuera un clérigo ordenado y llamado a predicar,
porque los hombres son proclives a andar a ciegas, siguiendo los caminos del becerro en su mente, trabajando y trabajando de sol a sol para hacer lo que otros hombres ya han hecho. Continúan por el transitado camino, entrando y saliendo para arriba y para abajo, y siguen persiguiendo aquel curso tortuoso para mantener el sendero, al igual que los demás, para mantener el sendero como un surco sagrado, a lo largo del que avanzan toda la vida. Pero como deben reírse los sabios dioses del bosque que vieron al becerro original, muchas cosas podrían enseñar este relato, pero yo no he sido ordenado para predicar. Esto es de Sam Walter Foss. ¿Por qué lo traigo aquí para comenzar este estudio? Porque les comentaba que la cena, que sale de un trasfondo original suyo dentro del pueblo de Israel, fue sacado su significado y su manera de practicar, sobre todo, fuera totalmente de lo que originalmente significó. A la hora de estudiar las escrituras, debemos hacer el mayor esfuerzo posible por acercarnos lo más que podamos a lo que entendió el lector de aquellos primeros escritos en aquel tiempo, a lo que trató de decirnos el escritor de aquel tiempo que le estaba escribiendo en su idioma a gente de aquel tiempo, cómo ellos entendían estas cosas. Tratar de entender o interpretar lo que hoy hacemos de lo que dijo Pablo puede ser muchas veces peligroso. Vamos a entrar en materia refiriéndonos a la cena del Señor. En su trasfondo dentro del pueblo judío, en el cual nació y al cual perteneció nuestro Señor Jesucristo, la cena del Señor está relacionada con tres cenas principales. La primera, la cena relacionada con la Pascua. Hasta el día de hoy los judíos celebran la cena pascual. Ellos establecieron una liturgia llamada el Seder de la Pascua. La palabra Seder significa en este contexto el orden a seguir. Ya consultamos en estudios anteriores que los 4 relatos de los evangelios dicen claramente que lo que le llamamos la Santa Cena fue la cena pascual que Jesús participó con sus discípulos. Este orden, Seder, tiene una relación evidente con los relatos que contienen los 4 evangelios sobre la última cena del Señor con sus discípulos, aunque está confirmado que históricamente el orden del Seder es posterior a la cena de Jesucristo con sus discípulos. Usted puede ver círculos que tratan de enseñar que Jesús participó de un Seder pascual como se participa hoy. Eso es anacrónico. De hecho, las palabras de los nombres del Seder, de los pasos del Seder, tiene términos griegos como el afikomen, es un término completamente griego que difícilmente en aquel tiempo una cena pascual judía. Si usted visita el ministerio One for Israel, ahí hay un estudio de uno de los doctores que trabaja en ese instituto, que son judíos cristianos, exponen que un doctor secular dice que probablemente el texto más antiguo que se tiene para la institución posterior al Seder solo es escrito del Nuevo Testamento, que me resulta muy interesante. Segundo, la última comida del sábado. Una cena conocida en hebreo como Melavé Malká, que significa escoltar o acompañar a la reina, que siempre se prolonga conforme a la tradición judía hasta muy avanzada la noche. Aquí le traigo la fuente. Usted puede ir a Chabad.org, usted puede coger ese link, copiarlo y revisar la información que le estoy dando. La reina, en este caso, la que es acompañada, es el Shabbat, a quien le dimos la bienvenida el viernes a la noche. Lo ideal es servir una comida completa con pan, carne y vino, pero a menudo en el estómago solamente nos queda lugar nada más para que un pequeño bocado. Una cena que se hacía directamente terminado el día de reposo, terminado el Shabbat, que tiene también su propia cena. Aquí les traigo un esquema que doy gracias aquí públicamente a mi esposa, que me ayudó para que esto quedara lo más claro posible, me ayudó para que la presentación fuera entendible. En el color rojo está señalado el día bíblico conforme a la estructura bíblica, y en color azul los días que posteriormente en el calendario gregoriano se establecieron, que es el orden del día que tenemos hoy. El día bíblico, como está en el relato de la creación, y así se guarda en Israel hasta el día de hoy, y dice: y fue la noche y la mañana el primer día, o el segundo, tercero, cuarto, hasta el séptimo día. El día comienza en la noche, aproximadamente, yo tengo puesto aquí 6 p.m., pero es aproximadamente a la caída del sol. Y desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente es el Shabbat. Ahora,
en el día que nosotros tenemos hoy, que comienza a las 12 de la noche o a las 0 horas, le puse aquí, comienza el día y termina a las 12 de la noche, 0 horas del día siguiente. Este sería el sábado. Pero como puede ver aquí, el Shabbat ya ha comenzado y nosotros todavía estamos en el viernes. Y el Shabbat termina y nosotros todavía estamos en el sábado conforme al orden del día que tenemos hoy. Esto implica que cuando comienza el primer día de la semana, todavía está en el sábado nuestro y un par de horas después es que comienza lo que nosotros llamamos domingo. Hablando de la cena de Melavé Malká, la acompañante de la reina, la cena se celebra aquí. Directamente terminado el Shabbat, comienza la cena mesiánica conocida como la acompañante de la reina. Pero vea que todavía es parte de nuestro sábado actual, pero bíblicamente y conforme al orden que todavía se sigue en Israel, ya estaría ubicado en el primer día de la semana. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues en los comentarios la pone y trataremos de responder. Y como tercer trasfondo de cenas mesiánicas en las escrituras, hay cenas con anuncios mesiánicos. ¿A qué me refiero? En las interpretaciones bíblicas hay varios pasajes que describen cenas mesiánicas, es decir, cenas referidas al Mesías, cenas en las cuales el Mesías participaría e invitaría a sus seguidores. Génesis capítulo 15, versículos 17 y 20, en esta historia, cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Esta cena tiene aquí un trasfondo de victoria y están invitando a alguien a cenar, tanto a Abraham como a sus hombres, para recuperar la fuerza después de tan ardua batalla. Comentando sobre este pasaje, se expone lo siguiente. En el editorial Mundo Hispano publicó este comentario bíblico, Mundo Hispano, al libro de Génesis. Dice: el hecho de que se menciona pan y vino indica que hubo un acto ceremonial o ritual de adoración a Dios y de reconocimiento o alianza mutua, es decir, pacto. Ya se interpretó que esta cena trae el anuncio de un pacto. Otra de las cenas que se interpretan como mesiánica está en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 14. A la hora de comer, Boaz le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Aquí el vinagre no es el vinagre como conocemos hoy, sino un tipo de bebida fermentada en aquel tiempo, como lo sería el vino. Comentando esto, un comentario judío al libro de Ruth, el Midrashim de Ruth, Midrash significa comentario, dice lo siguiente: sobre la inmersión de una pieza de pan en el vinagre, todo el que coma la cena del Mesías en este mundo la comerá en la vida venidera. Usted lo puede encontrar aquí en sefaria.org, hablando de Ruth Rabá, el comentario al libro de Ruth. Otro pasaje, Salmo 22, versículos del 12 al 28, te lo voy a dejar de tarea, le voy a enseñar aquí ahora un solo versículo específicamente, pero el Salmo 22 se considera que se refiere al tiempo de la redención, los días del Mesías, y ahí habla de sus aflicciones y del resultado que luego él verá de sus aflicciones. Y en medio de estas declaraciones mesiánicas se dice: los pobres comerán y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Que viva vuestro corazón para siempre. En el comentario de los Salmos de Spence Jones, comentando el versículo 26, dice: los mansos comerán y serán saciados. En las fiestas eucarísticas, recuerde que eucarística o la palabra Eucaristía fue usada después para referirse a la cena del Señor, pero la palabra Eucaristía simplemente significa acción de gracias. En las fiestas eucarísticas del reino de Cristo, son los mansos, especialmente, quienes comerán y serán saciados, sintiendo que tienen todo lo que sus almas anhelan. Un banquete completo de cuyas migajas ni siquiera son dignos. El resultado será vida para siempre, porque el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, dignamente recibidos, perseveran los cuerpos y las almas de los hombres para la vida
eterno. También el conocido Salmo 23, en el versículo 5 dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La copa que está rebosando es interpretado como que se refiere a un manantial y que así prepara una mesa para él, es decir, para el Mesías, que viene y comerán y beberán en el huerto del Edén. Esta interpretación judía contiene un elemento eterno de esta cena, así como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 22, versículos 15 y 16. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Un anuncio del mismo Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que cuando venga el cumplimiento del reino de Dios, Él va nuevamente a participar de esta cena. Y es la conexión que se establece con el Salmo 23, versículo 5. Hay una reunión especial y misteriosa, el libro de los Hechos, capítulo 20, y vamos a ir a la escritura ahora para leerlo juntos antes de ir al comentario. Leo de la Reina Valera actualizada. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos, y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, y al abrazarlo dijo: no os alarméis, porque su vida está en él. Después de subir, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba, y de esta manera salió. Ellos llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¡Wow! Antes de ir a la presentación, quiero mostrarle algo acá. En el texto, aquí tengo el interlineal del griego. Aquí dice en el castellano el primer día de la semana, pero en el griego dice entemiaton sabatón. El sabatón, que significa Shabbat, día de reposo, o semana de distracciones seculares, también la observancia de la institución en sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Shabbatón viene de Shabbat. Entonces, literalmente aquí dice el primero del Shabbat. La Biblia, traducción aquí de la Peshita aramea, dice aquí: y el primer día de la semana, y aquí tiene una referencia que se usa la misma frase en 1 Corintios 16 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, cuando dice estando en el día del Señor, y ya vimos que en el griego dice en el primero del sábado. Aquí tengo este Nuevo Testamento griego-español interlineal, que está el español sometido al texto griego. Acá le mostré el griego sometido al texto del español, la Reina Valera del 60, y aquí es el contrario. Aquí el español está sometido al griego. En detemiaton sabatón, más o menos así. No somos expertos, sabemos un poquito nada más. Y vea que dice aquí pero posibles traducciones: y el uno primero del sábado, día de descanso, y el primer día de los sábados, orientándose la semana por el Shabbat. ¿Por qué esto es interesante? Pues vamos allá. El primer día de la semana, dice el texto en el versículo 7, nos reunimos para partir el pan. Y como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Algunos adjudican la frase para partir el pan a la celebración de la cena del Señor, aunque esta frase es una expresión idiomática hebrea para expresar la participación en una comida conjunta. Lo vimos en el primero o el segundo capítulo de esta serie. Simplemente esta ocasión podría incluir ambas cosas, así lo comenta el comentario bíblico del mundo hispano al libro de los Hechos. Traigo la cita acá para que vea también otra opinión similar. Esto suele interpretarse como domingo. Ya vimos que algunas traducciones ponen el primer día de la semana, literalmente lo que dice, otro dice domingo. Si este fuese el caso, es decir, si fue el domingo cuando se reunieron, estaban reunidos a una hora extraña al final del día. Recuérdese que si se habla de domingo, se está hablando en términos del calendario gregoriano que seguimos nosotros, donde el día empieza a la medianoche. Sin embargo, al decir el primero del Shabbat, es el primer día que viene después del Shabbat, que comienza a las 6 de la tarde aproximadamente. Si fuera el domingo el detalle de que los judíos contaban el día desde la tarde anterior a la caída del sol a la siguiente, es de mucho valor aquí para ordenar los sucesos lo mejor posible. Y vamos a hacer el intento acá. El contexto nos informa que aquello sucedió caída la noche.
El texto dice que Pablo estuvo hablando y prolongó su discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana encaja aquí perfectamente con nuestro sábado en la noche, luego de culminado el Shabbat. Y lo vamos a mostrar nuevamente acá en el esquema que les presenté anteriormente. Este es el Shabbat conforme al orden bíblico, que empieza aproximadamente a las 6 de la tarde del viernes nuestro y termina aproximadamente a las 6 de la tarde del sábado nuestro. Pero a partir de las 6 ya comienza el primer día de la semana, en lo que todavía nuestro sábado acá está corriendo. ¿Cuándo es que se efectuaba la cena de la Melavé Malcá, la acompañante de la reina? Directamente después del Shabbat, lo que sería primer día de la semana. Hace sentido que después, al amanecer de ese primer día, Pablo se dispone a salir con su equipo. Es decir, que todavía dentro del primer día de la semana, ellos salen. Si la reunión esta hubiera sido el domingo, entonces fuese acá y hubiesen salido el lunes, que ya sería el segundo día de la semana y no el primero, lo que no hace sentido en el conteo bíblico. Por lo tanto, a la perfección, esta cena en Troas puede haber sido una Melavé Malcá. La cena, el acompañante de la reina, que se efectúa el primer día de la semana directamente después del Shabbat. Pablo se extiende hablando hasta la medianoche. Eutico se cae del tercer piso, muere. Pablo, por el poder de Dios, lo resucita, lo suben, lo pone, me imagino, lejos de la ventana, porque Pablo siguió hablando hasta el amanecer y aquí sale, todavía dentro del primer día de la semana. Si fuera aquí, ya aquí comienza el segundo día y no haría sentido. El texto dice el primero del Shabbatón, el primer día de la semana. Así que esta cena perfectamente dentro del contexto judío que estamos revisando, de lo que se hacía en el pueblo de Judá en aquel entonces, esta cena de Troas puede haber sido perfectamente la Melavé Malcá. Consultamos esto en el judaísmo, que al final del Shabbat se celebraba esta cena. Y esta cena, que según la tradición judía se prolonga siempre, fíjate que Pablo siguió predicando hasta avanzada la noche, encaja aquí perfectamente. Los primeros discípulos de Jesucristo eran judíos, esto no se puede ignorar. Y ellos continuaron asistiendo a las reuniones de las sinagogas en el Shabbat, que comenzaba ¿cuándo? El viernes nuestro en la noche. El comentario bíblico Mundo Hispano al libro de los Hechos dice lo siguiente: los primeros judíos cristianos continuaron adorando en la sinagoga, por lo tanto seguían observando el día de reposo. Después de la separación del judaísmo y el cristianismo, los cristianos eligieron el primer día de la semana para su adoración. Atendiendo su contexto histórico, lo más razonable es que esta reunión en Troas tuvo lugar culminando el Shabbat, el día de reposo. Y vimos que el texto griego lo exponen como el primero del sábado. Luego de salir de las sinagogas, reuniones mesiánicas como estas tenían lugar. ¿Por qué? Porque las reuniones mesiánicas no podían efectuarse en la sinagoga judía, quienes estaban persiguiendo, tratando de anular aquel movimiento que al principio ni siquiera se llamaba cristianismo, sino eran los nazarenos o los del camino. Semejante a esta es la instrucción dada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, versículos 1 y 2, donde él le dice: en cuanto a la colecta, la ofrenda para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Hay gente que usa este pasaje para decir: mire, los primeros discípulos ya se reunían el domingo. No necesariamente, aunque es posible que la interpretación sea esa, pero si observamos el texto desde su trasfondo histórico, cultural, social y religioso, el primer día de la semana ya es el sábado nuestro en la noche. ¿Por qué los judíos no manejaban dinero ni hacían negocios en los días de reposo? Siguiendo la reforma que hizo Nehemías, que usted puede leer en Nehemías capítulo 10, versículo 31. Hasta el día de hoy no manejan dinero en el Shabbat, por lo que la instrucción de recoger las ofrendas en las reuniones del primer día de la semana encajan perfectamente. A esta comida le llaman también la cena de David.
o también la cena del Mesías. ¿Por qué? Porque sus oraciones y discusiones a la mesa frecuentemente se relacionaban con la venida del Mesías. Así registra Risto Santala en su libro Pablo, el hombre y el maestro, a la luz de las fuentes judías, y también en su otro libro El Mesías en el Nuevo Testamento, que si los puede obtener se los recomiendo también, porque abre el entendimiento dentro del trasfondo natural y original donde se desenvolvió este naciente ministerio mesiánico, y nos ayuda, a mí me ha ayudado a entender muchísimo lo que probablemente, o acercarme lo más posible a lo que los oyentes y los lectores de la carta de Pablo y sus discursos entendieron de lo que se estaba diciendo. Las canciones de esta cena están referidas a Elías, al rey David y al rey Mashiach, que es nuestro justo redentor que todavía está por llegar. Así está en el link aquí, jabat.org, hablando de la Melavé Malka, la cena acompañante de la reina. Si aquella reunión para partir el pan en Troas fue la Melavé Malka, entonces resultaría mucho más sencillo entender el discurso prolongado de Pablo hasta la medianoche. Si empieza sobre las 6, las 7 de la tarde y empieza en la cena y empiezan a hablar y empieza a enseñar que estaba a punto de partir, pues se alarga, como es típico de esa cena, según los comentarios judíos, hasta la medianoche. Encaja a la perfección. Y sería una indicación de cómo los primeros discípulos de Jesucristo aplicaron la interpretación del pan como el cuerpo del Señor, sacrificado por muchos, y de la copa como su sangre derramada para el perdón de pecados y por nuevo pacto, a las cenas que ya en su tiempo se consideraban como cenas mesiánicas. Este elemento lo podemos observar también en las enseñanzas de Pablo a los creyentes en Corinto. En sus reuniones participaban de cenas fraternales que contaban con los elementos del pan y el vino. Cenas que vimos en 1 Corintios capítulo 11 que no era la Pascua, sino unas cenas fraternales, en griego llamados agape, que se participaban cuando se reunían a comer, que puede naturalmente haber sido una continuación de esta tradición de la Melavé Malka, de la acompañante de la reina, o puede haber sido otro tipo de cena fraternal totalmente distinta. El punto aquí es que ya los primeros discípulos entendieron que en estas cenas fraternales había una aplicación mesiánica, y estas cenas contaban con el elemento del pan y el vino ya ofrecido desde tiempos antiguos por Melquisedec, rey de Salem, aquel que se compara con el Mesías, porque no se sabe ni de dónde vino ni para dónde fue, que ofreció a Abraham pan y vino. Así que la interpretación de cenas mesiánicas no es nada nuevo. Y en el contexto de Pablo acá escribiendo a los Corintios, vemos que ya ellos aplicaban estas cenas que celebraban en memoria del Maestro hasta que él regrese, estas aplicaciones mesiánicas. Su lenguaje, es decir, el lenguaje de Pablo, cuando dijo que no debemos comer sin discernir el cuerpo, en el versículo 29, coincide con las interpretaciones rabínicas de lo que sucedía en la celebración de la cena después del Shabbat. En el libro de Risto Santala también, esta cita es de ahí, ese libro. Entonces, amados, podemos comprobar que la cena del Señor no es nada nuevo que Jesucristo hizo a partir de un momento en la historia que antes no se había hecho. Cuando en nuestras escrituras, en nuestras traducciones bíblicas leemos la institución de la Santa Cena, nos lleva a pensar que Jesús hizo algo completamente nuevo. Pero hemos comprobado bíblicamente, hemos comprobado por comentarios, tanto judíos como cristianos, que no fue nada nuevo. Que la cena aquella fue la cena de la Pascua, que hay otras cenas mesiánicas dentro del judaísmo que hasta el día de hoy se celebran, que tanto los sabios del judaísmo como los del cristianismo interpretan diferentes cenas en contextos bíblicos como cenas mesiánicas. No es nada nuevo. Lo novedoso de aquella cena, aquel día, fue que el Señor dijo: a partir de ahora, cada vez que lo hagan, hágalo en memoria de mí. Eso fue lo que Pablo le enseñó a los corintios, que él recibió de parte del Señor, y es lo que queremos transmitirle acá. Me deleitaría con vuestros comentarios, vuestras preguntas. Les agradezco por la atención. Like, muchas gracias, nos bendice. Si se suscribe a este canal, pues la bendición aumenta. Pero como siempre decimos, y lo decimos de todo corazón, si usted comparte este material con otros, sea con siervos suyos en el ministerio, sea otros cristianos, pues esa es la mayor bendición que estamos buscando con este servicio que le estamos dando aquí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su paz. Les esperamos en el próximo estudio. Shalom.